Bueno, 3, 2, 1 y aquí tenemos otro programa de A ver, cuéntame más. Un programa que viene del matrimonio entre Radio Viral y Psicoadentro. Quien les habla Vicente Forte, mi queridísima amada Corina Freire. Y vamos a estar conversando un ratico sobre ansiedad. Entonces, ¿por dónde arrancamos, Cori? A ver, la ansiedad. Podemos preguntarnos primero qué es la ansiedad, ¿no? Mm, Como Y, para, y ¿qué? diferenciarla un poco de la angustia, porque yo pienso en ansiedad y siempre la conecto con la angustia. Sí, lo que pasa es que en nuestra vida diaria, digámoslo así, la angustia y la ansiedad la utilizamos ambos términos intercambiablemente, ¿no? Ahora, en la clínica, en la práctica psicológica, no es lo mismo. Existe una diferenciación clara entre uno y otro, pero ya voy a llegar ahí. Como que en un inicio necesitamos entender como básicamente tres conceptos para poder diferenciarlos. El miedo, a Ujú. veces la gente confunde miedo y ansiedad. El miedo es esa reacción del cuerpo y de la mente ante un objeto que está presente, ante un estímulo en el presente que nos está poniendo en riesgo. ¿Mm? Mm. ¿En qué se diferencia de la ansiedad? Que la ansiedad siempre es anticipatoria. La ansiedad no está presente, o sea, si está un león presente, eso es miedo, no es ansiedad. A menos que, bueno, el león esté por allá y yo estoy aquí como la propia presa, nada más esperando que me coman. Bueno, pero la Y ansiedad, a menos que el león estuviera afuera y tú estás encerrada en un cuarto. Pero sin embargo, oh, sigue siendo miedo, ¿no? sí, sí, si lo pensamos realmente así, seguiría siendo miedo. Ansiedad es como estar en la selva, más bien en la jungla, y decir, eh, va a venir un león y me va a comer, va a venir el león y me va a comer, va a venir el león y me va a comer. No está el león presente, pero uno está anticipando que en el sitio donde uno está pueden haber leones y si va a venir, pues me va a comer. Ujú. Esa es como la diferencia entre una cosa y la otra. Y luego, la ansiedad además es peligros, es anticipatoria, se puede estar anticipando, valga la redundancia, a cosas que pueden ser reales o no. Mm. Y de ahí vienen, por ejemplo, cuando uno imagina consecuencias absolutamente catastróficas de cualquier cosa. Esa es la ansiedad que está hablando a través de, digamos, nosotros, que uno Mm. está imaginando consecuencias totalmente catastróficas que son posibles. Bueno, la mayoría de las veces no irrespetan las leyes de la lógica, pero vamos a decir que pueden ser un poco, es un long stretch, pueden ser un poco así como jalada de los pelos, pensar que entonces, no sé, como, Y yo te escuchaba y me imaginaba una noticia, imagínate una noticia que dice se escaparon unos leones del zoológico. uh-huh, Entonces la persona que vive cerca del zoológico, bueno, esa es una circunstancia que no tiene que uh-huh. ser así, pero imaginemos a alguien que piensa que ahora que los leones salieron del zoológico, puede conseguir y empieza a sentir ansiedad. Lo catastrófico es esto, lo catastrófico vendría a ser, los leones van a salir, se van a meter en mi casa, me van a comer. Hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahí es ansiedad, pero bueno, es catastrófico, pero de ahí sigue. Bueno, si me comen a mí, ¿qué va a ser de mis hijos? Mis pobres hijos seguramente los van a botar de la casa, porque ¿cómo van a pagar la casa? Entonces, ¿quién los va a criar? Entonces van a parar en un foster care. Entonces, Mm. es como, no, Una bola de Karen, nieve. no respeta las leyes de la lógica, sí, todo eso puede pasar, pero así como Mm. que Y falla. la angustia Falla. ya dice. Y luego está la angustia, que como te dije al principio, pues nosotros en la cotidianidad, sí estoy como angustiado, es lo mismo que decir estoy estresado, es lo mismo que decir estoy ansioso, o sea, como que la gente lo entiende todo igual porque las tres cosas implican como un nivel de activación corporal. Mm. Ahora, ¿dónde vino este enredo?
Este enredo vino porque Freud, hace como 120 años, unos ciento y pico años, fue el que habló por primera vez sobre la angustia, en términos de aparato psíquico. Y él lo habla, como pasa con todos estos alemanes, que del angst. El problema fue que cuando lo tradujeron al inglés, angustia y ansiedad es igual. O sea, lo tradujeron exactamente igual. Freud entendió después, cuando pasó el tiempo, que existen como dos tipos de angustia y ansiedad. Dos tipos de ansiedades, porque la traducción para este caso es la ansiedad. Una, que es la tensión de la energía libidinal que necesita ser liberada. Muchos de nosotros entendemos la ansiedad como esto, como bueno, necesito descargar todo esto que me está pasando y por eso es que a veces la ansiedad puede ser aliviada, por ejemplo, con el ejercicio, con el sexo, con la actividad física, ¿no? Y luego el otro tipo de ansiedad que él reconoce luego es el peligro emocional inconsciente, que es como lo que estamos hablando en este momento. Ahora, las dos cosas existen. Después de él vino Melanie Klein, Klein dijo, bueno, reconozco dos tipos también de ansiedad. La ansiedad de aniquilación, que se equipara a la del peligro emocional inconsciente de Freud, que es exactamente lo mismo que nosotros estamos hablando de que percibimos un peligro real o imaginario y entonces se nos enreda la matraca. Claro, la ansiedad de aniquilación habla de que uno está en peligro, o de que algo me va a pasar, me voy a morir, voy a desaparecer. Y ella reconoce también el miedo a perder a los demás, o a perder otros, a perder las cosas. Son estas dos vertientes. Ahora, después, 100 años después, los neuropsicólogos y los neurocientíficos han descubierto que efectivamente en el cerebro existen dos sistemas totalmente diferentes y separados de ansiedad. ¿No es increíble que esta gente habló de esto hace como 100 años y después los neurocientíficos, la ciencia lo apoya, la ciencia lo avala, dice, mira, sí, hay dos sistemas completamente diferentes que funcionan ante estímulos diferentes, que segregan sustancias diferentes, que tienen neurotransmisores diferentes, dos tipos de ansiedad. Y además que es esto, la ansiedad de morir uno y la ansiedad de perder, que es lo que pasaba como en esta fantasía que nosotros hablamos al principio, el león va a venir y me va a comer primero, la fantasía de aniquilación, ¿no? La ansiedad de aniquilación. Y luego lo que va a pasar, se va a perder mi casa, se va a perder mis hijos, se va a perder todo lo demás. O como cuando viene un huracán. El huracán, bueno, si yo una vez sobrepasaba la ansiedad de aniquilación, de que me voy a morir yo en el huracán, porque no me voy a morir, entonces está la ansiedad de que puedo perder la casa, el carro, el trabajo, el dinero, el seguro no me va a pagar, etcétera, ¿no? Está comprobado que el sistema de ansiedad referente a la muerte propia o al peligro personal es el más primitivo, el más antiguo, en términos evolutivos. Luego se desarrolla el otro bien en el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, la angustia, en este escenario, esto como para explicar un poco dónde sale todo esto, entonces la angustia, ¿dónde nos queda aquí? La angustia en el DSM-5, que es el manual de psicodiagnóstico, está bien delimitada. En la vida cotidiana no importa, pero en la clínica, para nosotros poder reconocer qué pasa con una persona, la angustia viene a ser lo que nosotros entendemos comúnmente como los ataques de pánico. Pero ya estamos entrando en un enfoque patológico, ¿no? Me imagino. Correcto. El DSM, o sea, sí, cuando hablamos de angustia, tú tienes un ataque de angustia, tienes un ataque, no un ataque de ansiedad. Ah, entiendo. Okay. La ansiedad es un estado que se mantiene. Ah, estoy ansioso. Bueno, sí, puede subir, puede bajar la ansiedad, pero no tienes un ataque. Una crisis de ansiedad no existe. Es una crisis de angustia, una crisis de pánico. Cuando la gente tiene muchos ataques de pánico, eso se entiende como trastorno de pánico. Pero no necesariamente tiene que ocurrir así, ni necesariamente uno tiene que sufrir de un trastorno de ansiedad para poder sufrir trastornos de pánico. Es bastante probable que vengan juntos, pero hay gente que no hace un trastorno ansioso, sino nada más los ataques de pánico,
y algunas veces pues hay otras cosas involucradas ahí que no vienen al caso, pero entendamos una mente, digamos, en situación normal, es como para diferenciar estas cosas. Y bueno, ¿qué es lo que nos pasa en la ansiedad? La ansiedad es este estado, ¿no? Como de activación, la agitación que sentimos, que normalmente la relacionamos también al estrés. Se ha normalizado, ¿no?, la ansiedad. Totalmente normalizado, porque además el ser humano actual vive bajo mucho estrés. El estrés es presión. El estrés significa presión y significa desgaste. Mm. Entonces, cuando uno está presionado, se va estresando y va desarrollando ansiedad. Por eso es que existen estrategias de afrontamiento al estrés. Ujú. Ajá. Luego hay gente que habla de herramientas para manejar la ansiedad. Eso está muy bien. A mí me parecen chévere, pero eso es ponerle el pañito de agua, porque en realidad lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿de dónde sale esta ansiedad? Ujú. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy ansioso? ¿Por qué yo siento esta ansiedad? Porque casi siempre, bueno, hablando de ansiedad, aquí está eh, la Ansiedad de encarnación, separación. la encarnación de la ansiedad en perro. Que te decía que la gente, no sé, la gente que te refieres que da estas estrategias que dice que son pañitos calientes, ellos pues Funciona. no te responden. Ellos te dicen, hace esto, que es lo que yo siempre veo por allí. Me imagino que esto no será nada técnico ni nada, debe ser algo muy superficial, pero que te dicen, bueno, haga ejercicio, medite, duerma bien, coma bien, ese Sí tipo es de cosas. técnico, sí es técnico. Y eso uno está siempre como en la obligación de decirlo. Hay que mira, acuérdate que la dieta, hay que hacer ejercicio, hay que hacer como ciertas cosas para poner al organismo en un estado, digamos, biológicamente necesario para poder entonces abordar qué es lo que está pasando en términos psíquicos. Yo digo que son pañitos de agua porque claro que sí, te van a funcionar, pero no vas a dejar de sentir la ansiedad. Lo que pasa es que uno va a vivir como en la eterna lucha de tener que manejar la ansiedad, Ujú. ¿no? Y a nadie que siente ansiedad le gusta. Nadie que vive pensando consecuencias catastróficas de absolutamente todo le gusta, porque es que esto implica un sufrimiento grandísimo. Si uno va a estar todo el tiempo angustiado, estresado y ansioso porque va a perderlo todo, porque va a perder la vida. Vaya, lo que nos ha pasado pues, en un año de pandemia. ¿Quién puede enfrentarse hacia la angustia de la aniquilación todos los días y no hacer de eso una ansiedad absoluta? Mm. O sea, es así. Entonces, bueno, lo primero que necesitamos entender respecto a esto es que nuestra mente, vamos a hablar de la mente sana, normal, ¿no? Sin entrar en cosas patológicas mayores. Eh, yo quiero pensar que la mente sana y saludable del ser humano siempre está buscando protegerse. Ujú. El yo, el yo, que es nuestra persona, va a hacer todo lo que esté a su alcance para prolongarse, para Ujú. no acabarse, porque por eso es que no tiene miedo a la aniquilación. Nadie, o sea, nadie en su sano juicio se quiere morir. Y hago la acotación del sano juicio porque los suicidas no están, tú sabes, en su sano juicio. Entonces, la mente hace lo que necesita para que nosotros nos protejamos. ¿Qué Mm. pasa con la ansiedad? Es que uno sigue sintiendo ansiedad porque uno no se sienta con esa ansiedad, con esa parte de la mente sana de uno que te está avisando que puede haber algo que esté ocurriendo. Claro, hay niveles, ¿no? Y mientras más neurótica la persona, como que más ansioso se va a convertir esto, hay más energía libidinal que se va acumulando, hay más fantasías de aniquilación, etcétera, etcétera. Pero antes de que todo esto ocurra, uno debe sentarse y decir, bueno,
¿Por qué me está pasando toda esta ansiedad? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer? La mayoría de las veces esto pasa como a mayores y la gente vive en unos niveles de ansiedad muy altos. ¿Por qué no se escuchan? Porque uno no se escucha a uno mismo. Nos quedamos en la reverberación de la consecuencia catastrófica, de lo malo que está pasando, pero eso es reverberar. Y A mí reverberar me no propio. A ver. pienso en el que desarrolla un mecanismo contrario, que es el negador, ¿no? El Ujú. que Sí, pero es que no, el negador no está dejando de sentir la angustia. por eso. El negador está haciendo el esfuerzo doble porque no solamente la está sintiendo, sino que luego la tiene que negar. Ujú. Los negadores también sufren de ataques de pánico. No sé, porque yo soy totalmente, yo no sabría decir. No Bueno, sé. no, cada caso es cada caso, ¿no? Y no podemos generalizar, pero la gente, los negadores que tú llamas, como la gente cuyo mecanismo principal es negar, pudieran, claro que sí. Por supuesto, la gente que se para a medianoche con un ataque de pánico, pero es que dice, y me llega a consulta y me dice, pero es que yo pasé el día perfecto, todo estaba bien, bueno, mi amor, pero es que algo tú está pasando en tu conciencia, pero sí está pasando por detrás. Ujú. Y como uno está concentrado en no querer sentir eso, Mm, pero el que uno no quiere sentir algo no quiere decir que lo va a dejar de sentir, es que nadie olvida queriendo olvidar. correcto. ¿Mm? Entonces ahí hay que sentarse a estas cosas. Por ejemplo, la semana pasada yo estaba hablando con uno de mis pacientes, y él me decía, bueno, lo que pasa es que estuvo como en una situación muy estresante de trabajo, tal y qué sé yo, y entonces, cuando esta situación terminó, que terminó, digamos, lo más apremiante, pero que a partir de ese momento tenía como una cantidad de días determinados para tomar acciones respecto a lo que había ocurrido, había tenido una auditoría, una cosa. En ese momento, él me dijo, yo quería irme a mi casa a sentarme a organizar cómo voy a hacer todo lo que tengo que hacer en los próximos días. Pero en vez de hacer eso, me fui al cine. ¿Por qué? Pensé, bueno, la gente siempre te dice, ay, estás muy estresado, distráete. Ah, porque estás muy angustiado, no pienses en eso, distráete un rato, relájate. Entonces, bueno, él se fue al cine. ¿Qué le pasó? Le dio un ataque de pánico en el cine. Entonces, ¿qué debió haber hecho esta persona? Debió haberse ido a su casa y haber atendido su angustia, porque esa angustia estaba ahí para protegerlo, para decirle, mira, hay una cantidad de cosas que necesitamos hacer, es anticipatorio. Necesitas saber qué vas a hacer en los próximos días o puedes perder el trabajo. Bueno, pero en ese caso yo veo que había un elemento que no, que se ajustaba bastante, es decir, le estaba pasando algo que se ajustaba bastante a la realidad. Pero incluso en aquellos casos en los que no se ajusta, digamos, una realidad tan inmediata como era este caso que el trabajo lo tenía que presentar, pero, o cuando tienes un examen, sabes que tienes un examen o tienes algo que está allí, pues, pero eh, mencionabas el caso del COVID. Claro, Pues, todo el mundo, sea cual sea la postura o lo que sea que piense, en algún momento se pasea por la posibilidad de qué pasaría y si yo agarro COVID, qué va a pasar, ¿no? por O supuesto. teniéndolo y ahora cómo voy a reaccionar, qué va a pasar. Y bueno, Claro, obviamente ahí es donde viene cuando nosotros atendemos la angustia. a eso te iba a preguntar, que en este caso, ¿cómo lo haces? Que cuando dices atender sería pensarla. em, No solamente pensarla para escuchar qué quiere decir. En el caso del COVID es fácil. No quiero que me dé COVID porque no me quiero morir, ¿verdad? Ujú, Ok. Después que está escuchada, digamos así, la angustia, hay que hacer cosas. ujú, El problema es que la gente se queda todo acá. Y sí. vaya, lo estoy diciendo yo que soy psicóloga. La gente se queda todo acá, pero es que las cosas hay que hacerlas. El cuerpo está en un estado de ansiedad porque no estás haciendo nada.
Entonces, bueno, si ya tú estás haciendo lo que tienes que hacer, ahí entra como, digamos, el tercer componente de atender la ansiedad, que es estar en capacidad de calmarse, es estar en capacidad de consolarse, vamos a decirlo así. Es decir, bueno, ya yo estoy haciendo lo que yo puedo hacer, ¿qué más aparte de esto puedo hacer? En vez de seguir reverberando y seguir reverberando y seguir reverberando, porque es que el problema es ese. El problema es que la ansiedad se convierte en un sistema que se retroalimenta a sí mismo. Mm. ¿Mm? Bueno, y además tiene a los medios de comunicación haciendo una caja de resonancia aún mayor de todo esto, ¿no? Porque todavía Claro, no he visto la primera, es decir, estamos claros que los medios de comunicación, su deber es informar, pero también hay que entender que son un negocio. Y en ese claro. sentido, ningún medio de comunicación va a salir diciendo noticia, estamos muy optimistas por tal. Sí dicen, bueno, se ha mejorado tal cosa, pero ellos saben que las noticias que venden es la noticia que, Que da mira, miedo. La que, noticia mórbida, la noticia que da miedo, la que es horrible del hombre que picó al otro en 5 pedazos, eso es lo que ven. El sexo y la violencia es lo que ven. Y la muerte. claro, el pico de ansiedad no está contenido de ninguna forma, más bien está como reforzado en ese sentido Claro. Ahí es de- donde viene, ahí es donde viene la injerencia nuestra como adultos responsables. Ujú, Por eso hablaba yo de nuestra capacidad de consolarlos y de contenernos. ujú, De decir, bueno, yo voy a limitar, es ujú. responsable para mí limitar mi exposición a las noticias. Entonces yo tengo una hora al día donde leo las noticias de ese día. O la Voy filtro, a mira, qué clase de noticias voy a leer. A mí me pasó, Vicente, yo tenía una cosa de noticias y parte de las noticias que siempre salían eran de los pedófilos, de los hombres, de los violadores, de la gente que mata mujeres y eso me causaba una angustia tremenda. mm, Hasta que un día dije, porque yo estoy leyendo estas noticias. mm, No estamos hablando de vivir desinformados, pero ni tan calvo ni con dos pelucas. Entonces, forma parte de eso, ¿no? De también nosotros poder decidir, tener esa injerencia de decir, no, voy a limitar esto, o bueno, ya yo estoy haciendo todo lo que yo puedo hacer y hay que soltarlo. Hay que soltarlo, dejarlo hasta donde uno puede hacer. Entonces, esto implica también que hay que pensar en cuáles son los beneficios que uno está obteniendo, por ejemplo, de mm, vivir todo el tiempo angustiado. ujú. ¿Cuál es el precio que uno está pagando de vivir todo el tiempo angustiado? El peligro de esto es que la ¿Cuáles psique, podrían ser unos beneficios y cuáles podrían ser los bueno, por precios? ejemplo, la ansiedad es una cosa que incapacita, ¿no? Si yo estoy todo el tiempo angustiada, eso va a lograr que yo tenga un pobre desempeño en mi trabajo, que yo, por ejemplo, no pueda cuidar de mis hijos, pero eso para yo poder hacer eso, es decir, para yo poder no cuidar de mis hijos, eso implica que tiene que venir otra persona a cuidar de ellos, Mm, porque ajá, los niños no se van a cuidar solos. Entonces, ese podría ser como un beneficio. Yo no estoy hablando de que esto ocurra de manera consciente, ocurra inconscientemente. Nadie dice, deja voy a sufrir mucha ansiedad para que otros hagan las cosas por mí. No. Pero son como sistemas que se van creando. Entonces yo siempre estoy ansioso y me casé con una persona que todo el tiempo me está animando. Bueno, ahí está. No tiene uno que hacer el trabajo de animarse, que es lo adulto y es lo maduro, de hacer el trabajo de animarse, de ponerse el límite mental de hasta aquí llegó, de hasta aquí llegó con las noticias, de las consecuencias catastróficas en algún punto hay que ser indolentes respecto de las consecuencias catastróficas, o sea, como decir, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que voy a perder mi casa. Ah, ¿y
que me voy a morir, bueno, y si te moriste, ya te moriste. O sea, como hay momentos donde hay que empezar a aplicarle como la razón a ciertas cosas y la indolencia también, la indolencia acaba con cualquier ansiedad. Entonces, pero yo no puedo, yo no voy a hacer ese trabajo jamás de crecer y madurar si yo tengo una persona a mi lado que lo hace por mí, por ejemplo, Ujú. que es la persona que le está poniendo límites a mi pensamiento, que me está diciendo que no lea noticias, que me está cuidando, que me está diciendo, ay, pero no pienses más en eso, pero piensa en otra, pero ya va, pero es verdad, puede ser que eso ocurra, pero coño, ¿cuáles son las probabilidades de que esa vaina ocurra? O sea, como, Además, de verdad. es la receta perfecta para el no puedo o para el no quiero. También, ¿no? Lo veo. Como Bueno, no, es que no, en yo no. algún momento yo pienso que a menos que usted tenga una limitación profundísima, los no, detrás de todo no puedo, se esconde un no quiero. Mm. Porque pues, a menos que uno tenga una limitación real y profunda, o sea, no sé, tengo un pie fracturado, no puedo correr. Bueno, sí, físicamente no puedes correr. Puedes agarrar, he visto muchas niñas que agarran su muleta y corren igual, pero bueno, hay gente que no quiere agarrar la muleta, no puede correr, no puede correr. Vale. Y sin embargo, el no quiero de eso, lo que se está escondiendo detrás de eso es no quiero correr con la muleta. Mm. ¿Mm? Entonces, no puedo levantar 400 libras. Bueno, sí, real, no puedo levantar 400 libras. Bueno, pero si entreno de aquí a no sé cuántos años y me dedico y como y hago todo lo que tengo que hacer en términos de entrenamiento físico, quizás, si es lo que yo quisiera, ¿entiendes? Y a lo mejor la expectativa no es real, a lo mejor no son 400 libras lo que voy a poder levantar porque biológicamente mi cuerpo no me lo permita, pero a lo mejor levanto 200. Claro, pero se inicia el camino y no se queda en un estancamiento ansioso o un estancamiento Eh, amparando la ansiedad. Eso, para atender la ansiedad hacen falta los tres componentes. Los tres, eso según yo. Los tres componentes. Hay que pensarla y escucharla, hay que hacer cosas. La gente empieza, bueno, sí, es verdad, es que yo tengo que hacer esto y esto y esto. ¿Qué está pasando? Ocúpese. ¿Cómo es que dice? No se preocupe, ocúpese. Ajá. ¿Y qué está Mm. pasando? No, preocúpese, pero también ocúpese. Y ya después que se está ocupando, entonces vamos a darle el valor a lo que uno está haciendo y a cómo uno se está ocupando y vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. O sea, si vamos lo a que tú calmarnos. estás haciendo no te calma la ansiedad, ¿para qué lo estás haciendo? Mm. Es como la gente que se pone la vacuna, pero no se le calma la angustia. Entonces, ¿para qué te la estás poniendo? Mm. Bueno, mira, pero también te quiero decir algo. Hay gente que si no tiene una ansiedad, lo que pasa es que uno Es, ujú, es la claro, necesidad también de que, ¿sabes por qué? Porque yo me he dado cuenta que la rabia también es una manera de sentirse empoderado, vivo, pero son motores. Ujú. son motores. La ansiedad también es un motor. Hay gente que necesita una ansiedad para poder sentirse vivo, porque si no Eso están pasa mucho. anulados. Eso pasa mucho, sobre todo, Vicente, cuando la gente, por ejemplo, cuando uno tuvo una infancia muy estresante, Ujú, cuando la gente tiene un trastorno de estrés postraumático, ujú. o el ambiente donde uno ha vivido, nos pasa inclusive a muchos venezolanos, uno vivió en una angustia todo el tiempo por la incertidumbre en la que uno está sometido, y entonces eso se convierte en la manera como uno se siente vivo, como tú decías con la rabia. Aparte de que son motores, la rabia siempre va a ser un motor para la acción, la ansiedad no, porque hemos visto que la gente se puede quedar reverberando, tú sabes, rumiando su ansiedad forever y de ahí no se va a mover porque además es más fácil, ¿no? Vivir aquí que tener que hacer cosas. Em, pero sí, aparte de que el cerebro biológicamente también se acostumbra. Acuérdate que la conexión del cuerpo con la psique es ineludible. ¿Mm? Es retroalimentado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los neurotransmisores en la depresión. Entonces, bueno, te vas a la dopamina, entonces, claro, tu cerebro ya no está funcionando como un cerebro sano y entonces va a ser más difícil salir de la depresión. Lo mismo pasa con la ansiedad.
Por eso es que es tan complicado después que uno ha vivido un montón de años muy ansioso salir de esa vorágine que es la ansiedad. Y además uno entonces, además de todo, uno quiere ver a esta gente me refiero yo a la misma ansiedad, como una gente que vive dentro de uno, que lo que está como atacando a uno me está jodiendo. No, 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 pero ya va. Por eso yo decía, lo primero que tenemos que entender es que la mente nuestra siempre nos va a querer proteger, porque es que el yo quiere perdurar, no se quiere acabar. La herida narcisista más grande que existe es la de la finitud. Para nosotros poder enfrentarnos, bueno, lo que nos está pasando hoy en día, a la idea de que somos finitos es una cosa dolorosísima en términos existenciales y psicológicos. Bueno, no por nada la filosofía oriental eh, dedica casi todo su planteamiento, no solamente a la vacuidad, sino a la ausencia del yo, el no yo, Claro, claro, ¿verdad? lo que pasa, sí, Ese es lo que otro pasa, tema. ajá. Además de que eso se presta como para nosotros los occidentales, se puede malinterpretar con facilidad. Ujú. Entonces, como que eso es harina de otro costal. Pero sí es abogar como a la capacidad de responsabilizarnos por lo que nos ocurre. La mente no piensa por sí misma. Bueno, sí piensa. El inconsciente funciona sin que uno le dé permiso. Pero ya después que hay algo en la conciencia, está en la conciencia. Ahora, Quiere tú decir, dices que tú crees que la ansiedad, perdón que te interrumpa, pero tú crees que la ansiedad es sana, entonces, de cierta manera, siendo que es un mecanismo. por supuesto, es que la ansiedad tiene que existir. La ansiedad nos va a proteger, el miedo te protege de que no seas dañado ante algo que está ahí y aparece una culebra y a mí me va a dar miedo y voy a correr, ¿verdad? No me voy a acercar a tocar la culebrita porque Ujú. no sé si me va a morder y me voy a morir o por lo menos me va a doler, va a vulnerar y va a violentar mi cuerpo y no quiero, eso es miedo. La ansiedad anticipatoria es lo que nos permite como adultos prever consecuencias y prepararnos para eso. Pero si uno va a vivir previendo consecuencias que rayan en lo irracional, y además de eso no va a hacer nada para prepararse, ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando a enfermar nuestra mente. Y entonces, bueno, lo que pasa es que yo siempre pienso en consecuencias catastróficas. Ay, qué lindo, mi amor. ¿Y qué haces con saberlo y no hacer nada al respecto? Torturarte la vida. Entonces uno está tomando la decisión consciente de no hacer nada con estos pensamientos que uno está teniendo. Pero ya después que uno lo vio, o sea, eso es lo bonito y la aplicación más práctica al aparato psíquico que descubrió Freud. El inconsciente sí, el inconsciente trabaja y está haciendo sus cosas y bueno, metemos la pata porque el inconsciente va a salir y va a hacer lo que le da la gana, sí. Pero una vez que lo vemos y una vez que está en el consciente, ahí no hay marcha atrás. Pero bueno, lo puedes reprimir, pero quiero decir, si ya salió una vez, va a poder salir de nuevo. No es lo mismo que algo que está ahí enterrado en el inconsciente y no nos hemos ni enterado. Mira, y hay algo que me llama la atención, siempre me ha llamado la atención, creo que vale la pena mencionarlo, es el tema de la ansiedad. ah, cua- la- el momento en el que la ansiedad aparece. Normalmente uno podría pensar que la ansiedad aparece cuando uno está sometido a la mayor presión, Uh eh, -huh. y cuando la ansiedad se deja, pues así como tú dices, no se toca, no se hace Atiende. nada con ella, no se trabaja, no se piensa, no se atiende, no se hace nada con ella. Normalmente aparece cuando la persona está durmiendo, cuando la persona está en calma, cuando la persona, inclusive la gente dice, ay, pero si, bueno, lo que refería, no, yo no me pasa nada, yo estoy bien, yo no sé por qué a mí me dio esto, no podía respirar, sentía opresión en el pecho, pensé que me iba a morir, sentí que me estaba dando un infarto. Uh -huh.
Bueno, eso no es ansiedad, eso es angustia, es un ataque de pánico. Ok. Ujú. Los ataques de pánico se pueden presentar en medio de un trastorno ansioso de cualquier índole, que hay varios, o no. O sea, para hacer un ataque de pánico no necesitas andar ansioso todo el día y de repente te acostaste a dormir y necesitas un ataque de pánico. ¿Es común? Sí, por supuesto que lo es, porque si ya uno está como en unos niveles de presión y de estrés y se está como ahogando, en algún momento eso va a salir. Porque es que la mente te quiere proteger. Entonces tiene que salir. Yo el otro día le decía a uno de mis pacientes, bueno, mira, vamos a ver el ataque de pánico como la pataleta de la ansiedad. Es la Como, pataleta de la hazme ansiedad. caso, como porque no Como, me mira, prestas te atención. estoy hablando y no te da la gana, y no me quieres escuchar y no te da la gana, y no me quieres escuchar y no te da la gana, ok. Ahora que estás calladito y tranquilito y que no hay espacio para que te distraigas, te voy a pegar todos los gritos a ver si sí me escuchas. Hay que prestarle atención. Porque hacer un ataque de pánico, además después que se hizo uno, es como más fácil, se va haciendo cada vez más fácil hacer más. Porque es como una vía que ya tu mente descubre para ser escuchado y para descargar esa energía libidinal, como decía Freud, de que hay una tensión y una acumulación de esa energía, porque es que uno está haciendo mucho esfuerzo en reprimirla, en dejarla por ahí, en someterla, que no es lo mismo que drenar la ansiedad, drenar la angustia, de la angustia, en términos coloquiales, haciendo ejercicio, etcétera, etcétera. Pero bueno, si fuera tan fácil como drenarlo y ya, no existirían adictos, no existiría gente que desarrolla otros trastornos, como el trastorno obsesivo compulsivo, um, eh, los trastornos sexuales, hay tantas cosas que la En gente tu puede hacer. experiencia, ¿recibes muchos casos de pacientes que van a tu consulta por ansiedad o normalmente la ansiedad es un elemento dentro de otras cosas? Es decir, la gente irá a terapia por así, "Ay, estoy ansioso, debería empezar un proceso terapéutico", eso es muy extraño, ¿verdad? Sí, no, normalmente no. Hay que saber que cuando la gente, es muy poca la gente a la que su salud mental, que se escucha, digamos, lo suficiente como para decir, quiero hacer un proceso terapéutico porque estoy sintiendo una cosa extraña, porque me incomodan estas cosas, porque quiero conocerme más para poder mejorar, etcétera, etcétera. Normalmente es algo más intenso, es algo más intenso. Entonces, sí, la gente asiste. Hay dos razones como las más comunes, o porque está deprimido o porque empezó a tener ataques de pánico, paró en el hospital pensando que tenía, perdón, un infarto, o tiene terrores nocturnos, que es como un poco de lo mismo. No, tiene problemas, por ejemplo, de adicción. La adicción que incluye, por supuesto, el alcohol. O sea, Pero siempre, sustancias. siempre, siempre la ansiedad es como un elemento subyacente, incluso en casos no patológicos. Estaba Por pensando, supuesto. estaba pensando en los niños. Cuando los niños se va la mamá y el papá van a salir o la Ansiedad de mamá. separación. Bueno, fíjate, Freud, que fue el que descubre consciente, preconsciente e inconsciente, habló de esta angustia. Y entonces luego, y de todas estas tensiones, las pulsiones, las cosas. Y entonces luego vino esta señora Melanie Klein, de la que te hablé al principio, y ella se dedicó a estudiar lo que es la agresividad y la angustia. Y la angustia está presente en el ser humano desde que nacemos. En el vientre materno no está porque no tenemos ninguna carencia. El bebé dentro del vientre materno no siente hambre, no siente frío, no siente calor, no siente soledad ni siquiera porque es que está dentro de la madre. Por eso es que se plantea el regreso al origen, ¿no? Y el origen es ese estado de plenitud donde uno no necesitaba nada, pero estás vivo, no estás muerto. Claro, el origen último es la muerte otra vez, pero vamos a hablar de este momento así uterino, todo sabroso. Yo me acuerdo de mi profesor Ruiz que siempre decía, uno está ahí tan sabroso,
en la barriguita y de repente uno sale y lo primero que ocurre es que hay una luz horrible y uno de esos ojos están tan nuevos que si acaso veía, tú sabes, como una claridad y después una oscuridad, pero era una vaina muy sutil. Claro, Uno siente dolor en el vientre materno, o sea, el bebé está en capacidad, un bebé desarrollado, además de 6 meses está en capacidad de sentir dolor, ajá, para sentir dolor tiene que pasarle a la madre una cosa muy intensa. El bebé se estresa si la madre está estresada, pero bueno, ustedes sacan de ahí y empieza la angustia. Empieza la angustia como, ¿qué me está pasando? Me voy a morir. Y es adaptativo, porque si el bebé no llora, no come, se va a morir. Si el claro. bebé no No llora es para que le gratuito. cambien, no es gratuito. Si el bebé no llora para que le cambien el pañal, se va a enfermar. ¿Y qué es lo que le pasa a la gente cuando se enferma? Se muere. O sea, la enfermedad es una alerta porque el cuerpo se va debilitando y si el cuerpo se debilita, no, se muere. Ahí viene la angustia de aniquilación, la ansiedad de aniquilación. Está presente en todos nosotros, por eso digo, y es saludable que lo esté. Porque si no, uno no se tomaría una pastilla para el dolor de cabeza, uno no fuera al médico, uno no abriera una cuenta bancaria, uno no se viste, uno no se abriga si hace frío, se quita la ropa si hace calor. Todo eso, debajo de eso hay una pequeña angustia, una pequeña ansiedad anticipatoria de no me quiero enfermar, porque si me enfermo me puedo morir. Si estoy enfermo tengo que atenderme, porque si me enfermo me puedo morir. O sea, como que esa, la ansiedad está para protegernos siempre, es que tu mente te va a querer proteger siempre. Y esas son y esas que tú nombras son las básicas y las, digamos, esenciales, pero Bueno, por eso hablé de la encima de cuenta eso, bancaria, por eso hablé de una cuenta bancaria. Tú no abres cuenta bancaria porque necesitas poner tu dinero ahí para hacer crédito, porque si no te da angustia que en el momento en que te quieras comprar una cosa no puedas. pero digo que la ansiedad está con nosotros incluso tan normalizada que yo puedo entender cualquier tipo de ansiedad, pero digo que hay niveles, ¿no? Hay niveles, Siempre. hay niveles de ansiedad donde ay, voy a llegar tarde a tal sitio y eso causa sufrimiento. Claro, ¿No? por eso yo te decía que debe haber una capacidad de calma. Mira, si estás metido en tráfico y ya sabes que vas a llegar tarde, 10 minutos. ¿Cuál es el punto en andar con esa ansiedad, con esa angustia y con ese estrés porque vas a llegar tarde? Ya llegaste tarde. O sea, ya. Y los pacientes que te dicen, no, bueno, mira, pero lo que pasa es que esa ansiedad yo la entiendo, yo entiendo eso que usted me está diciendo, pero es que esa ansiedad no la controlo yo. Ella se presenta así, dice, hola, aquí estoy yo, vamos a Claro, sufrir. claro. Lo primero que hay que hacer es saludarla de vuelta. Claro, No es ignorarla o la ansiedad, sí, te veo, así como cuando uno medita, ¿no? Hola, sí, te estoy viendo. Es lo mismo que pasa cuando uno tiene un dolor de cabeza. Hola, dolor de cabeza, te estoy viendo. Bueno, voy a tomar una pastilla porque no te quiero. A nadie le gusta andar con un dolor de cabeza. Bueno, lo primero que hay que hacer es ver la ansiedad para poder atenderla, para poder atenderla. Y cuando uno la atiende es cuando se da cuenta que sí está bajo nuestro control. Es claro. decir, vamos a ver si la gente que nos ve puede entender esto o yo estoy en capacidad de explicar esto de manera simple. Nosotros, como seres humanos, aunque no estemos conformados por un inconsciente, un preconsciente, un inconsciente, tenemos un yo, ¿verdad? Y este yo contiene un montón de cosas. Al estar contenido dentro de mi yo, quiere decir que también soy yo. ¿Sí me explico? Entonces, siendo que eso es así, ¿no sería un poco extraño pensar que la ansiedad no forma parte de mí? Claro. ¿No Sí, sería extraño pensar que esa ansiedad que no forma parte de mí es incontrolable y yo no tengo ninguna injerencia? Pero es que ¿quién está dentro de quién? ¿Estás tú dentro de la ansiedad o está la ansiedad dentro de ti como es? correcto.
Es la capacidad de recobrar además un poder sobre una parte de uno que en algún momento uno dejó o no pudo reconocer como propia. Claro, Como un niño, bueno, el niño puede no reconocer como propia sus impulsos más agresivos, pero es que uno va creciendo para poder reconocer esto. Ya en la medida en que uno lo reconoce, toma poder sobre eso. Poder en términos de saber que está ahí, de poder ayudarse a sí mismo. claro, no es para aplastarlo, no es un poder opresor, es un Es que poder estamos para... viendo que si tú lo que quieres es aplastarlo, eso va a seguir saliendo porque forma parte de ti, te quiere proteger, es que es bueno, además es bueno. La parte patológica viene después. La parte maluquita viene después, pero no es como que, ay, no, lo que pasa es que la ansiedad está ahí para joderme, no, no está ahí para joder. Te va a fastidiar en la medida en que tú no escuches. ¿Mm? Bueno, Y ya, son también como, perdón, son también como alarmas. Por ejemplo, uno al pensar en estas cosas puede decir, bueno, cónchale, lo que pasa es que yo creo que es hasta ridículo algunas veces que yo siento que por cualquier cosa me voy a morir. ¿Mm? Yo tengo un paciente que me lo decía así. Decía, es que yo siento cualquier cosa, yo empiezo como, me entra como un pánico porque me voy a morir. Ah, bueno. Entonces vamos a meternos en ese miedo de que por cualquier cosa uno ya se va a morir, pero se salta toda la racionalidad que debe existir entre, por ejemplo, estoy montado en un bote y está lloviendo, ah, me voy a morir. O sea, hay como todo un intermedio que la gente se brinca. Y es en ese intermedio donde uno puede tener injerencia para no tener que llegar a la fantasía última totalmente angustiante de me voy a morir. o sea que si dijera, a ver, cuéntame más y en una línea resumes para que la gente ocúpese, ocúpese de su angustia. Ocúpese de su angustia. Atienda la angustia, que para eso está. Bueno, Hay te que iba a decir atender. que ya estamos ya sobre el tiempo y nada, estuvo buenísimo, más bien pasó rapidísimo, ¿no? Bien rápidamente, Eh, me pasa rapidísimo. bueno, invito a la gente que está escuchando este episodio que te haga bastantes preguntas. La pueden hacer a pie de este video en la cuenta de YouTube, en Radio Viral, o pueden hacerlo en la cuenta de Corina en @psicoadentro por Instagram. Claro, Corina, tú ahí también tienes, vas a empezar a montar tus programas propios y tienes además como una dinámica bien chévere de post en los que tocas todos estos temas. correcto. Claro, si de todas maneras la gente que nos está viendo quisiera que yo hablara un poco más sobre esto, por ejemplo, en live, que me puedan hacer preguntas y eso, me avisan y lo haremos. Y haces un live ahí, Ujú, también puede ser. sí. Bueno, Cori, gracias. Bueno, Vicente, gracias. Te quiero mucho y seguimos el próximo. Ya vamos sería para el tercero. Ok, Dale, chao. bye.